Hola personitas lindas, yo soy Dani, su host favorita y hoy estoy muy emocionada porque es viernes y no solo porque se está acabando la semana, sino porque hoy es viernes de Souls Connection. Muchas gracias a todas esas personas que siguen formando parte de este espacio tan bonito y gracias también por darme muy buenos comentarios con respecto al podcast. Gracias también a todas las personas que me apoyan en mis redes sociales como lo son Spotify y Instagram. Y como podrán ver, el día de hoy tenemos un tema súper interesante y súper elemental para seguir cultivando este éxito y esta mejor versión de nosotros. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre fomentar la autoaceptación. Entonces, la autoaceptación también es un concepto muy importante porque a veces nosotros solemos ser muy duros con nosotros mismos y solemos tener una autocrítica bastante fuerte. Y es que la autoaceptación básicamente es la aceptación por parte de un individuo de todos sus atributos, ya sean positivos o negativos. Y cuando nos aceptamos a nosotros mismos, abrazamos cada parte de nosotros mismos y no solo las cosas positivas, sino también las cosas negativas. Y la autoaceptación es incondicional. Podés reconocer las debilidades, pero aún así aceptarte plenamente. Y aceptarse a uno mismo es sentirse básicamente satisfecho con quien sos a pesar de tus defectos y de tus elecciones pasadas. Entonces la autoaceptación está relacionada con la felicidad. Cuanto más te aceptes a vos mismo, más felicidad aceptarás y disfrutarás. Y otros beneficios incluyen una disminución de los síntomas depresivos, el deseo de ser aprobado por los demás, el miedo al fracaso y la autocrítica, así como un aumento de las emociones positivas, la sensación de libertad, autoestima y autonomía. Entonces, básicamente podríamos decir que sin la autoaceptación es probable que tu bienestar mental se vea afectado. Por ejemplo, sos menos capaz de controlar el estrés y la ansiedad, y la forma en que nos sentimos acerca de nosotros mismos sí va a afectar tanto la salud psicológica como el logro de nuestras metas futuras. Entonces, la aceptación nos va a ayudar a lograr la superación personal, y las investigaciones muestran que los altos niveles de autoaceptación también pueden llevar a centrarse menos en los aspectos negativos de uno mismo y a una mayor probabilidad de participar en actos de amor propio. Entonces, cuando te aceptas a ti mismo, tendes a preocuparte menos por lo que piensen los demás, y esto te va a ayudar a ver las situaciones con más claridad y hacer que sea menos probable que te critiques duramente. Como te sentís básicamente contigo mismo, también puedes desempeñar un papel importante a la hora de determinar tu bienestar general. Un estudio básicamente señala que la autoaceptación puede ayudar a inculcar una sensación de bienestar, lo que a su vez ayuda a construir relaciones de calidad con los demás y garantiza el crecimiento del desarrollo personal. Cuando te aceptas a vos mismo, tendés a preocuparte menos por lo que piensan los demás, y esto te va a ayudar a ver las situaciones con más claridad y básicamente hacer la autocrítica menos dura. Entonces, ¿qué pasa cuando no te aceptas a vos mismo? Entonces se señala que la falta de autoaceptación puede ser perjudicial para la salud y el bienestar psicológico. De hecho, hay un estudio del 2014 que encontró que tener baja autoestima y una visión negativa de uno mismo estaba relacionado con niveles más bajos de materia gris en partes del cerebro que regulan las emociones y manejan el estrés. Y esto puede aumentar el riesgo de sufrir algunos trastornos emocionales y afecciones de salud relacionadas con el estrés. Y aunque está relacionada a la autoaceptación, no es lo mismo que la autoestima. Mientras que la autoestima se refiere específicamente a cuán valiosos o valiosos nos consideramos a nosotros mismos. Entonces la autoaceptación alude a una afirmación mucho más global de uno mismo. Cuando nos aceptamos a nosotros mismos, podemos abrazar todas las facetas de nosotros mismos, no solo las partes positivas y más estimables. Como tal, la autoaceptación es incondicional, libre de cualquier calificación, y podemos reconocer nuestras debilidades o limitaciones, pero esta conciencia de ninguna manera interfiere con nuestra capacidad de aceptarnos plenamente a nosotros mismos. Y si realmente queremos mejorar nuestra autoestima, necesitamos explorar qué partes de nosotros mismos aún no son capaces de ser aceptadas o no son aceptadas por nosotros, porque en última instancia gustarnos más a nosotros mismos tiene que ver principalmente con la autoaceptación, y solo cuando dejamos de juzgarnos a nosotros mismos podremos asegurarnos de tener sentido más positivo de quiénes somos. Y por eso creo que la autoestima aumenta de forma natural en cuanto dejamos de ser tan duros con nosotros mismos, porque precisamente la autoaceptación implica mucho más que la autoestima. Lo considero crucial para nuestro estado de bienestar. Entonces, ¿qué determina nuestra autoaceptación en primer lugar? En general, al igual que la autoestima, de niños somos capaces de aceptar a
cómo somos nosotros mismos o solo en la medida en que nos sentimos aceptados por nuestros padres. Entonces, algunas investigaciones han demostrado que antes de los 8 años carecemos de la capacidad de formular un sentido de identidad claro y separado, distinto del que nos han transmitido nuestros cuidadores. Entonces, si nuestros padres no podían o no querían comunicar el mensaje de que éramos aceptables, es decir, independientes de nuestros comportamientos difíciles de controlar y a veces errantes, estábamos preparados para vernos a nosotros mismos como de manera ambivalente, y la consideración positiva que recibimos de nuestros padres puede haber dependido casi totalmente de cómo actuamos. Y lamentablemente aprendimos que muchos de nuestros comportamientos no eran aceptables para ellos. Entonces, al identificarnos con estos comportamientos objetivos, inevitablemente llegamos a vernos como inadecuados. Dado como opera la psique humana, es casi imposible no educarnos a nosotros mismos de manera similar a como fuimos creados originalmente. Y si nuestros cuidadores nos trataron de manera hiriente como adultos, encontramos todo tipo de formas de perpetuar ese dolor no resuelto en nosotros mismos. Y si con frecuencia fuimos ignorados, reprendidos, culpados o castigados físicamente, de alguna manera continuaremos con esta autoindignidad. Entonces, cuando nos castigamos normalmente, seguimos el ejemplo de nuestros padres, y al depender tanto de ellos como cuando éramos más jóvenes y por lo tanto tener poca autoridad para cuestionar su veredicto, básicamente es contradictorio sobre nosotros y nos sentimos bastante obligados a aceptar sus valoraciones negativas como válidas. Básicamente nos podríamos estar menospreciando constantemente, pero históricamente es bien sabido que es mucho más probable que los padres nos informen sobre cuando hacemos algo que les molesta, que reconocernos nuestros propios comportamientos que son más prosociales. Entonces, emprender una exploración tan sincera de lo que yo llamaría nuestra casi difícil situación universal, casi inevitable, genera una mayor autocompasión, y es a través de la compasión que podemos aprender a querernos más a nosotros mismos y vernos como merecedores de amor y respeto por la virtud. Y básicamente esto mismo de nuestra voluntad de confrontar lo que antes nos resultaba tan difícil de aceptar de nosotros mismos. Y en cierto sentido todos llevamos cicatrices de amor condicional del pasado. Todos estamos entre las filas de los heridos ambulantes, y este reconocimiento de nuestra humanidad común puede ayudarnos a inspirar no solo sentimientos de bondad y buena voluntad habitualmente que reprimen hacia nosotros mismos, sino también hacia los demás. Y para aceptarnos más a nosotros mismos debemos empezar por decirnos a nosotros mismos, dadas todas nuestras creencias autorreferenciales negativas, hemos hecho lo mejor que pudimos, y desde este punto de vista debemos reexaminar los sentimientos residuales de culpa, así como muestran numerosas autocríticas y menosprecios. Debemos preguntarnos específicamente qué es lo que no aceptamos de nosotros mismos y, como agentes de nuestra propia curación, aportar compasión y comprensión a cada aspecto de autorrechazo de la negación que tenemos con nosotros mismos. Al hacer esto podemos comenzar a disolver sentimientos exagerados de culpa y vergüenza, y básicamente basado en los estándares que simplemente no reflejaban lo que realmente se podía esperar de otros en ese momento. Entonces reflexionemos un poco sobre la famosa expresión comprender todo es perdonar todo, porque es una máxima que debemos aplicar al menos tanto a nosotros mismos como a los demás, porque cuanto más podamos comprender por qué en el pasado nos vimos obligados a actuar de una manera particular, más probabilidades tendremos de excusarnos por este comportamiento y evitar repetirlo en el futuro. Entonces, ser más autoaceptables requiere que comencemos a apreciar que en última instancia no tenemos la culpa de nada, ya sea nuestra apariencia, nuestra inteligencia o cualquiera de nuestros comportamientos más cuestionables. Todas nuestras acciones han sido impulsadas por alguna combinación de antecedentes y biología, y en el futuro ciertamente podemos asumir la responsabilidad por las formas en las que hemos lastimado o maltratado a otros. Pero si queremos trabajar productivamente para aceptarnos más a nosotros mismos, debemos hacerlo con compasión y perdón en nuestros corazones. Necesitamos darnos cuenta de que, dada nuestra programación interna hasta ese momento, difícilmente podríamos habernos comportado de otra manera. Entonces, cuando somos capaces de comprender con comprensión el origen de estos fragmentos más oscuros y recesivos, cualquier autoevaluación basada en ellos comienza a parecer no solo un poco caritativa, sino también injusta. El hecho es que prácticamente todo el mundo alberga impulsos y fantasías prohibidas, y ya sea que impliquen herir brutalmente a alguien que consideramos desagradable,
ejercer el poder desenfrenando sobre los demás o correr desnudo por las calles, por ejemplo, pero básicamente tenemos un autocontrol sobre eso y es así que tiene que funcionar nuestra autoestima también. Y entonces cuando somos capaces de reconocer esto, estamos también en el camino de aceptarnos y aceptarnos a nosotros mismos sin condiciones. Y al comprender que por extrañas o atroces que sean la mayoría de nuestras imaginaciones malvadas, probablemente poco más que compensaciones fantasiosas por indignidades, heridas o privaciones que experimentamos en el pasado, ahora podemos reconocer nuestras aberraciones como bastante normales. Además, incluso cuando llegamos a aceptar nuestro lado oscuro, aún podemos mantener un control voluntario sobre cómo se expresan estas partes de nosotros, es decir, de manera que puede garantizar la seguridad tanto para nosotros como para los demás. Y mientras hayamos podido reconectarnos con nuestro yo más profundo y verdadero, estaremos en un lugar de amor y de cuidado. Como tal, realmente no está en nosotros hacer nada que viole nuestras tendencias naturales hacia la compasión y la identificación con toda la humanidad, sino que poseer e integrar nuestras diversas facetas es una experiencia trascendente. Y cuando ya no nos sentimos preparados o separados de los demás, cualquier motivo siniestro para hacerles daño literalmente desaparece. Entonces cada uno de nosotros tiene el poder de aceptar y honrar quienes somos en esencia, y esto parece ser dueño de nuestras cualidades, valores y elecciones, independientemente de cómo creemos que nos percibirán los demás, y esto parece ser una demostración de creer en nosotros mismos primero. Entonces, la autoaceptación va a ocurrir a través del proceso del autodescubrimiento y la autoconciencia, y es un estado que experimentamos cuando damos la bienvenida, incluimos y nos enorgullecemos de todo lo que somos y de todo lo que aún no somos. Cuando damos la bienvenida a cada parte de nosotros mismos, la presión para actuar o suprimir nuestros verdaderos personajes disminuye y creamos más espacio para existir cómodamente y podemos dar más a nuestro trabajo, a nuestros clientes o a nuestras relaciones en ese espacio. Y solo cuando nos gustamos a nosotros mismos y nos cuidamos como lo haríamos con un ser querido, comenzamos a sentir que merecemos ser visibles y sentir que pertenecemos. Entonces, ¿cuáles son algunos de los factores que se interponen en el camino de la autoaceptación? Si bien la sociedad es un factor que se interpone en el camino, nosotros también lo hacemos. La autoaceptación puede ser esencial para nuestro bienestar, nuestra felicidad, nuestro trabajo o relaciones, pero no es algo que podamos conquistar de la noche a la mañana. Se requiere de bastante práctica regular para superar los prejuicios que a muchos de nosotros nos han enseñado a tener desde la infancia. Y para entender por qué es así, tenemos que volver al principio. La mayoría de bebés y niños pequeños se están desarrollando a la velocidad de un rayo y más hoy en día, más rápido de lo que nuestro cerebro adulto puede imaginar, y cuando somos bebés se establecen conexiones básicas en nuestro cerebro, se crean sinapsis y absorbemos información de manera indiscriminada y sin discernimiento. Entonces la mayor parte de este conocimiento llega a través de interacciones con nuestros cuidadores inmediatos, familiares y amigos. Y a medida que envejecemos, este círculo se expande a nuestras escuelas, instituciones religiosas, lugares de trabajo, comunidades y medios de comunicación, ya sea la cultura popular y las prácticas, creencias y objetos que son tendencias en un momento dado. Entonces, en la adolescencia la mayoría de nosotros hemos aprendido consciente o inconscientemente lo que nuestra sociedad promueve y favorece, y en la mayoría de las culturas esto se manifiesta como un conjunto de características innatas o marcadores de identidad. Por ejemplo, ahora mismo y durante siglos en Estados Unidos los marcadores de identidad del grupo dominante incluyen personas de tez blanca, hombres cisgéneros, heterosexuales y personas sin discapacidad. Pero cuando consideramos que desde el principio estamos entrenados para creer que ciertas características están dentro o fuera, buenos o menos buenas, favorables o desfavorables, la batalla con la autoaceptación simplemente se vuelve más fácil de entender, porque esta formación se ve agravada aún más por la forma en la que las identidades históricamente marginadas han sido retratadas en los principales medios de comunicación, así como el asiático como el desválido, el negro como el criminal, las personas trans como el solitario enamorado, el gay como el fiestero impulsado por las drogas o la persona discapacitada por el banco de la broma. Y para cualquiera que no sea miembro de los grupos dominantes, y a veces incluso para ellos que sí lo son, interiorizamos estos mensajes
cuando somos jóvenes y creamos creencias sobre lo que es bueno, correcto, agradable y lo que no. Inevitablemente terminamos proyectando esos prejuicios en nosotros mismos, creando imágenes negativas de nosotros mismos y a bajas expectativas sobre nuestras capacidades. Y estas proyecciones o prejuicios internalizados se califican como nuestras verdades personales y son armas que usamos sin saberlo contra nosotros mismos. Y esto causa entonces un dolor emocional, impidiendo que alcancemos todo nuestro potencial y suprimiendo nuestra experiencia de orgullo. Entonces también esta es la fuente del fenómeno del que tanto se habla y que se experimenta universalmente, conocido como síndrome del impostor. Ya hay varios episodios donde habíamos estado hablando sobre el síndrome del impostor, que es la causa de muchas vidas y carreras descarriladas, y esta también es la razón por la que los adultos debemos esforzarnos por desaprender nuestros propios prejuicios, especialmente los que tenemos contra nosotros mismos, porque ese trabajo no es fácil, de hecho es muy difícil. Y si bien estoy de acuerdo de que se trata de un problema social en general, debemos saber que tenemos las herramientas para prosperar en las circunstancias en las que nos encontramos. Entonces, básicamente podríamos decir acá cómo aprendemos la autoaceptación. Entonces, un punto muy importante es adoptar nuestros valores, porque es importante identificar, articular y aceptar nuestros valores y creencias personales. Pensar y actuar de acuerdo con nuestros valores puede ayudarnos a fortalecer nuestro sentido de identidad, mejorando nuestra autoestima y hacer que nos resulte más fácil aceptarnos a nosotros mismos. También es muy importante establecer límites saludables porque es posible que necesitemos límites en varios aspectos de nuestra vida, como nuestros trabajos, estudios, relaciones, nuestro tiempo y nuestras finanzas. Establecer límites y respetarlos. No permitamos que los demás inflijan nuestros límites ni los demos por sentados. Esto puede ayudar a prevenir el maltrato que puede resultarnos difícil de aceptar a nivel subconsciente. También perdónate a vos mismo. Si has cometido un error, reconócelo y aprende de él, pero no te reprendas por ello repetitivamente. Entonces, aprende a perdonarte a vos mismo de tus errores y tenés que ser fanático del proceso. Recuérdate que el miedo al fracaso es una parte del camino. También es muy importante que no te compares con los demás, intenta ser la mejor versión de vos mismo y en lugar de estar comparándote con el proceso de los demás. También tenés que concentrarte en tu positividad, hacer un esfuerzo por ver el lado positivo de cada situación. En lugar de centrarte en lo que hiciste mal, intenta identificar al menos una cosa que hiciste bien y si tenés un pensamiento negativo sobre vos mismo, replantéalo y reemplazalo por uno positivo. Entonces, también un consejo que siempre les voy a dar es llevar un journaling, llevar un diario en el que anotes tus fortalezas y tus logros, así como tus debilidades y decepciones. Si tenés dificultades para aceptar algo, puede resultar útil anotar tus pensamientos sobre las situaciones y lo que podría haber hecho de manera diferente. Entonces esto puede ayudarte a implementar cambios en el futuro y actuar más de acuerdo con tus valores. Y también podríamos decir que podrías intentar una meditación de bondad amorosa, porque la meditación de bondad amorosa es una forma de meditación que puede ayudarnos a desarrollar positividad, compasión y ecuanimidad. Entonces implica tener pensamientos positivos para uno mismo, apreciarnos tal y como somos y decir afirmaciones en voz alta. Y también buscar ayuda, porque puede ser también fácil acudir a un profesional de salud mental si sentimos que la falta de autoaceptación está perturbando nuestra tranquilidad, provocando que experimentemos síntomas de ansiedad o depresión, interfiriendo con nuestra capacidad para comer o dormir, afectando nuestro trabajo o también perjudicando nuestras relaciones. Y es que, de hecho, en el laberinto de la vida a menudo nos encontramos buscando la aceptación y validación de los demás y nos esforzamos por encajar en moldes prediseñados tratando de ser lo que creemos que se espera de nosotros. Sin embargo, en esta búsqueda implacable de aprobación externa, a menudo descuidamos el vínculo más importante de todos, que es la aceptación de uno mismo. Y la aceptación es el viaje hacia la autenticidad, la comprensión y el amor incondicional hacia nosotros mismos. Y es un acto de valor y resistencia en un menudo que a menudo nos insta a cambiar para adaptarnos a estándares poco realistas. Es abrazar todas nuestras imperfecciones, reconocer nuestras fortalezas y debilidades y celebrar nuestra singularidad, porque comprender que
que está bien básicamente ser imperfecto y es el paso hacia la autoaceptación. Entonces todos tenemos cicatrices tanto visibles como invisibles y son testimonios de las batallas que hemos librado y los desafíos que hemos también llegado a superar. En lugar de ocultar estas imperfecciones, deberíamos usarlas como insignias de honor, recordatorios de nuestra resiliencia y fuerza interior, porque la autoaceptación también implica liberarnos del peso del autojuicio y demasiado a menudo nos castigamos por no cumplir con nuestras propias expectativas irreales, pero la verdad es que somos humanos y el error es parte intrínseco de nuestra naturaleza y en lugar de criticarnos sin piedad, deberíamos de practicar la compasión hacia nosotros mismos, reconociendo que merecemos amor y perdón tanto como cualquier otra persona. También aceptar nuestras emociones es fundamental en el viaje hacia la autoaceptación porque a menudo tratamos de reprimir o negar lo que sentimos, temerosos de ser etiquetados como débiles o inestables. Sin embargo, todas nuestras emociones son válidas y legítimas. De hecho, básicamente tendríamos que experimentar todo tipo de emoción, ya sea tristeza, ira o miedo, y no nos hace menos dignos de amor y aceptación. De hecho, es abrazando plenamente nuestras emociones que podemos comenzar a sanar y crecer como individuos. Entonces, cuando nos aceptamos a nosotros mismos, abrimos la puerta a una profunda conexión con los demás y al liberarnos de la necesidad de impresionar o complacer a los demás, podemos relacionarnos desde un lugar de autenticidad y honestidad, y esto nos permite construir relaciones más genuinas y significativas, basadas en el mutuo respeto y entendimiento. Entonces, en última instancia, la autoaceptación es un acto de amor propio, es decir, sí a uno mismo en un mundo que a menudo nos dice que no, y es reconocer nuestra propia valía y afirmar nuestro derecho a ocupar espacio en este mundo. Al abrazar plenamente quienes somos, nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos, así irradiando luz y amor hacia el mundo que nos rodea. Así que te invito a que te permitas ser vulnerable, abrazar tus imperfecciones y amarte a vos mismo incondicionalmente. Recuerda que sos suficiente tal y como sos y que tu valía no está determinada por los estándares externos. Tenés dentro de ti un poder incomparable para transformar tu vida y el mundo que te rodea. Empezá tu viaje hacia la autoaceptación hoy mismo y descubrí la libertad y la alegría que te esperan en el camino. Espero les haya gustado tanto este episodio como a mí me gustó grabarlo para ustedes. Espero estarlos saludando el próximo viernes en el mismo espacio y no olviden suscribirse a mi canal, seguirme en Instagram como thesoulsconnection.podcast y compartir el podcast con las personas que sean cercanas a ustedes. Por el momento esto ha sido todo, personitas lindas. Espero y tengan un excelente fin de semana y no olviden que mis mejores vibras siempre y muchas bendiciones. Chao, chao.